Se habla de una amenaza terrorista global cuando hablamos de lo que está sucediendo en Afganistán. Por eso el propio secretario de Naciones Unidas dice es necesario enfrentarse a esta amenaza global. Es bastante complejo lo que sucede en Afganistán y para tener el análisis de todo esto ya estamos contigo, Mauricio, que estás con el ministro de Relaciones Exteriores. Adelante. Sí, así es. De hecho, todos vimos las imágenes impactantes en Kabul, donde gente se colgaba de las alas y de las ruedas de aviones para tratar de huir de Afganistán y tratar de ponerse a salvo luego de esta toma por parte del grupo talibán. ¿Qué significa esto? ¿Por qué la gente está tan desesperada? ¿Por qué hay tanto miedo? Es justamente lo que le vamos a consultar al canciller nacional al respecto. ¿Qué significa esta toma por parte del grupo talibán, canciller? ¿En qué afecta? ¿Por qué esto es tan malo a nivel internacional, a nivel global? Incluso se habla de una crisis humanitaria nuevamente. No se puede abordar el tema afgano sin un contexto histórico y geopolítico. Recomiendo que se lea a Rudyard Kipling para poder entender el problema afgano. Por algo lo llama el cementerio de los imperios. El único que más o menos tuvo éxito en Afganistán fue Alejandro Magno, porque quería instalarse ahí. Hasta se casó con una afgana llamada Roxana. Después fracasaron los británicos, fracasaron los soviéticos y también fracasaron los norteamericanos por ahora. Es importante señalar que el movimiento talibán es un movimiento sunita extremista, que todos vinieron de la escuela coránica de Kabul o de Jalalabad. Entonces lo que ahora sucede es que vuelven a la vieja ley coránica, que es prácticamente un retorno a la Edad Media. Entonces estos 20 años, después de los 10 años, cuando terminó la Guerra Fría y los soviéticos abandonan Afganistán, entonces prospera el movimiento talibán, que después fueron, digamos, de alguna manera desplazados por un proyecto occidental de democracia, donde la mujer tiene derecho a ir a la universidad, a hablar por celular, a manejar su automóvil, y ahora es un retorno. Quiere decir que la gente no entendió la cuestión cultural, la cuestión orográfica, la cuestión geopolítica, porque ahí hay intereses rusos y chinos, y por este lado intereses occidentales, y acá una penetración gradual de Turquía. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque este tema es un tema complejo. ¿Cuál es lo inmediato? La presencia de los talibanes va a significar un retroceso. Entonces, todos aquellos que conquistaron reivindicaciones occidentales, como el derecho fundamentalmente de la mujer, están desesperados y están huyendo. Ustedes vieron en las imágenes cómo se cuelgan de un avión como si fuera un micro. Están desesperados. Entonces, esto va a convertirse en una crisis humanitaria. Y mucha gente dirá, ¿y qué tenemos que ver los paraguayos? Y mucho. La Triple Frontera es un bazar de compras de armas para movimientos terroristas, para movimientos que están en contra de la paz y la civilización. Entonces, esto significa de alguna manera pensar en los peores escenarios para que nuestras medidas de seguridad tengan éxito. Y acá tenemos que trabajar en la Triple Frontera entre todos y particularmente con los servicios de seguridad e inteligencia de los Estados Unidos. Porque si no, acá no se trata de salvarle solamente a unos cuantos en Inglaterra, en Francia, que puedan atraer o recolectar humanitariamente a los refugiados. No, acá está en que los talibanes se van a consolidar y los talibanes directamente están vinculados a movimientos insurreccionales en contra de la paz y la comprensión occidental, por decirlo de alguna manera. ¿Tenemos encargados comerciales, embajadas, algo en esta zona que tengamos también nosotros que de alguna manera salvaguardar? No, nosotros mañana tenemos una videoconferencia con todos nuestros embajadores y cónsules para poder, digamos, entre otras cosas, incorporar este tema. No tenemos un consulado en Kabul, obviamente no hay aquí en la Cancillería alguien que hable pastún. Vale decir entonces, no por eso
vamos a dejar de interesarnos en un tema que va a tener efectos cascadas en nuestras embajadas y consulados de Europa. Hablan también de efectos económicos importantes, justamente debido a esta crisis humanitaria que se avecina, ministro. Varios jefes de Estado ya hablaron de esto, hicieron sus menciones, decían algunos como Boris Johnson, por ejemplo, que hay un cierto límite de personas que se pueden refugiar y otras que ya no, porque de hecho ya venían refugiando inclusive de crisis anteriores. Claro que la absorción de refugiados, que entre paréntesis es una obligación humanitaria, tenemos que entender que van a estar subsidiados mucho tiempo por los estados receptores. En ese sentido va a tener una consecuencia económica y para eso también hay que estar preparados, pero lo que nosotros queremos es que haya una solución política, una solución pacífica en una zona tan importante del mundo como es Afganistán. El mundo del Asia y el Medio Oriente es sumamente complejo y ahí no hay solamente problemas culturales, étnicos, están las principales fuentes de adormidera. Ustedes saben que la ruta del opio pasa por Afganistán. O sea, ya pues eso opaco, por eso es que no se puede hablar en una sola entrevista. Lo que sí es que tenemos que estar preparados, no por lejana que esté Kabul o toda Afganistán, no por que sean a kilómetros de distancia, tenemos que preparar las consecuencias económicas, geopolíticas y sobre todo nuestro sistema de seguridad en el sentido, digamos, de frenar toda financiación del terrorismo. Eso forma parte de Gafilat también, o sea que esto es un tema que nos compete indirectamente. El gobierno directamente lo que tendría que hacer en este momento es empezar a reforzar sus controles, sobre todo en la triple frontera, que básicamente, por decirlo de alguna manera, es una especie de embajada de la zona de Medio Oriente. Sí, son embajadas clandestinas, allí funcionan células dormidas, ahí funciona lo que se llama el terrorismo en reposo. Mucha gente dice que estamos hablando de novelas cuando hablamos de esto. No, tenemos información calificada. Por eso que esto hay que tomar en serio. Por un lado la cuestión humanitaria, por un lado la cuestión de soluciones políticas pacíficas y diplomáticas, y por otro lado las medidas de seguridad en contra del financiamiento del terrorismo. No sé si tienen alguna consulta para el canciller, compañeros. Sí, cuando hablaba de Estados Unidos, el canciller decía no está pudiendo controlar por el momento, haciendo referencia, por supuesto, a la intervención de Estados Unidos con la cantidad de soldados que ya envió, más de 6.000, y se espera el discurso del presidente Biden para hoy con relación a este conflicto. Sí, se espera entonces el mensaje también del presidente Biden, ministro. Ya se han enviado de hecho tropas, y bueno, mencionaba usted el hecho de que Estados Unidos hasta el momento al menos no ha logrado solucionar este inconveniente, pero hacía esa aclaración de hasta el momento. ¿Cree usted que con mayor presencia militar, etcétera, esto podría solucionarse de alguna manera? La presencia militar es una forma de presencia diplomática, cuando así lo aconsejan las circunstancias. Por eso es que tenemos que estar muy atentos, porque por un lado se ordenó el retiro de las tropas y por otra parte ahora de vuelta para poder proteger a los connacionales que aún están en Afganistán. Y ahí está la cuestión de la OTAN, que también estuvo presente hace mucho tiempo, que está ahí en esa zona del mundo, y hoy que estaban ya retirándose, pero no sabemos realmente hasta dónde la presencia militar ha tenido efectividad. Evidentemente que no la tuvo, por eso es que los talibanes han retornado con paso de parada. Y no sé si ustedes vieron los últimos videos, son de terror. Una mujer que qué sé yo, por no usar, no digo lo ya tapaboca, ¿verdad?, por tener el rostro descubierto, en plena calle eran ajusticiadas. Correcto. Y bueno, y mucho también, compañeros, se habla sobre que el grupo talibán decía que no se iban a tomar medidas extremas en contra de las personas que querían huir, pero también varios representantes de diferentes países decían que bueno, el discurso moderado de este grupo hay que tomarlo también con pinzas. Totalmente. Agradecemos mucho, Mauricio, este contacto y la explicación de este tema tan pero tan complejo por parte del ministro de Relaciones Exteriores.